18 personas han sido asesinadas en Guayaquil en lo que va del fin de semana. Se han triplicado los crímenes comparados con enero del 2021. Hacemos un recorrido por varias provincias del país para monitorear la situación hospitalaria debido al aumento de casos de COVID-19 a nivel nacional. Desempleo y delincuencia son la principal preocupación para los guayaquileños, mientras que la crisis económica alarma a los quiteños. En lo internacional, jefes de las diplomacias de Rusia y de Estados Unidos dialogaron sobre el conflicto en Ucrania. Luego de la reunión, no se obtuvieron resultados concretos. Teleamazonas presenta 24 horas con Luis Antonio Ruiz. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. Vamos a empezar con la información este sábado 22 de enero del 2022, mes que se ha registrado con el más violento por la ola de crímenes que se han registrado en el país. Sí, este viernes Guayaquil vivió una nueva noche de terror. El hecho más violento se registró en el Guasmo Sur, donde 20 sujetos armados asesinaron a 5 personas e hirieron a más de 10. Vamos a enlazarnos en este momento con Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en ese punto sangriento para contarnos los datos. Adelante, compañero. ¿Cómo estás, Luis Antonio, amigos televidentes? Muy buenas tardes, ya son la 1 de la tarde con 3 minutos y como bien tú lo indicas, realmente lo que se vivió aquí fueron momentos de terror la noche de este viernes. Así lo han mencionado los moradores en este punto, pues según los últimos datos de la policía, en 2 lanchas, en 2 embarcaciones llegan cerca de 20 sujetos armados hasta aquí, en donde nos encontramos. Esta cancha llegan de manera precipitada a arremeter con balas a quienes se encontraban en este punto. Una vez que llega la policía a este lugar, ya hay las últimas cifras que se han dicho inclusive hace pocos minutos. Un total de 5 personas fallecidas, 4 al instante y 1 más en la casa de salud. Sin embargo, pese a lo sangriento de este hecho, hubo otros momentos violentos a lo largo de este viernes. El detalle en el siguiente reportaje. Caliente, la zona de la playita. No hay mejor manera de describirlo. Así lo vivieron los moradores del Guasmo Sur este viernes. Una noche de terror. Tiroteo, heridos y muertos fue el saldo de uno de los hechos más violentos en Guayaquil, que apenas pasa por el primer mes del año. Tenemos 5 personas fallecidas, 4 fueron en el mismo sitio y 1 falleció en el hospital. Esto ocurrió en el sector de la playita en el Guasmo, cerca de las 9 de la noche. A la escena llegaron varios policías por la magnitud del hecho. Allí encontraron a las víctimas tendidas en el suelo, dentro y fuera de una cancha, cerca del estero. Los responsables, cerca de 20 sujetos armados que llegaron en lancha. Había ingresado 2 embarcaciones por el estero con aproximadamente 20 personas armadas con fusiles, subametralladoras, pistolas, revólveres. Le someten a los guardias de ahí de la playita del Guasmo, abren la puerta y vienen acá donde estaban agrupados varias personas y les empiezan a disparar. Todo ocurrió tan rápido, dicen, que quienes se encontraban en la cancha no tuvieron tiempo para reaccionar y recibieron la ráfaga de tiros. Familiares y vecinos trataron de socorrer a las víctimas y llevarlos a casas de salud en tricimotos o camionetas. El motivo de este hecho de sangre: guerra entre bandas. Es una pelea de grupos delincuenciales organizados que quieren tomar posesión acá en el sector del sur. Entonces vamos a trabajar técnicamente con criminalística para hacer unas pericias de las municiones que emplearon el día de ayer en las 3 muertes que hubo acá en el Guasmo. Y es que sí, el jueves hubo 3 muertes violentas más en el Guasmo. Y la noche de este viernes también en el Guasmo, pero en la cooperativa El Cóndor, otro asesinato. Tenemos a una persona de 25 a 30 años que ha sido victimado con arma de fuego. 8 indicios balísticos levantados. Más temprano en el sector de Santa Mónica hubo otro tiroteo. Y en el suburbio, 1 muerto y 3 heridos. Fue el saldo de otro enfrentamiento entre bandas. Guayaquil está a merced de la delincuencia.
Lo escucharon, esa es la información a esta hora de la tarde. Varios hechos violentos que generaron una nueva noche de terror, la noche de este viernes aquí en Guayaquil. El más sangriento en donde nos encontramos, repetimos, la playita en el Guasmo Sur. Ahora también lo vieron, se investiga el tema de guerra entre bandas, pues el jueves también aquí en el Guasmo hubo otras 3 muertes violentas. ¿Estarán relacionadas o no? El tiempo lo dirá. Lo que sí se sabe es que la guerra entre bandas sigue cobrando vidas y también manteniendo en zozobra a los habitantes de Guayaquil. Esa es la información a esta hora de la tarde. Continúas con más en Estudios, Luis Antonio. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, tenemos más información. Ponga atención. Droga y asesinatos. Esa es la constante del país durante los últimos meses. Esta semana se convirtió en una de las más duras en récord de cocaína incautada y muertes violentas. Los asesinatos se han triplicado si los comparamos con el 2021. Solo el fin de semana fueron 18 los crímenes en Guayaquil, 30 durante la semana, es decir, 5 asesinatos por día. 2 policías, una joven de 21 años, un turista holandés, un trabajador venezolano, una mujer y al menos un menor de edad. Son algunas de las víctimas de esta semana en Guayaquil. Cerramos la semana anterior con un policía asesinado y comenzamos la siguiente con un joven de 21 años que recibió un tiro en la cabeza por resistirse al robo de su vehículo. El martes, una mujer fue ejecutada tras ser lanzada de un vehículo en el suburbio de Guayaquil. Ese mismo día, el sargento Freddy Las, al intentar impedir un robo al norte de Guayaquil, también fue asesinado. Como si no pudiera pasar nada más para sentirnos peor. Un ciudadano holandés fue asesinado en una de las zonas turísticas más importantes de la ciudad el miércoles. El jueves, en un parque, 3 hombres fueron asesinados a tiros con un fusil. Ese mismo día, un repartidor venezolano que se perdió en la Flor de Bastión recibió 2 disparos en la cabeza y uno en el abdomen por robarle su motocicleta. Y para cerrar el viernes, 2 balaceras. En una de ellas murió un menor de edad y en otra al menos 5 hombres. Pero son solo parte de las cifras de esta semana. Una de las semanas más violentas de los últimos años en la ciudad. Solo durante el fin de semana se asesinaron a 18 personas en Guayaquil y 30 durante toda la semana. Es decir, 5 muertes por día. Estamos faltos de comprender, porque estamos mirando cifras y estamos mirando sucesos. Y los hechos que han pasado no son simples cifras o simples sucesos, son respuestas de un fenómeno, de un proceso fenomenológico que hay que estudiarlo desde la ciencia social. Aunque las cifras se empeñan en demostrarnos que esto ya no es una percepción ciudadana. En Guayaquil se han registrado 72 asesinatos en lo que va de enero. Es decir, 72 asesinatos en 22 días. En el 2021, en ese mismo periodo, se dieron 20 crímenes. O sea, los asesinatos se han más que triplicado. Pero es importante también dar a conocer que el año anterior, en el mes de enero, el país estaba en estado de excepción y estaba en confinado. Es por eso que muchas veces van a ver esa relación de que hoy hay un mayor incremento en muertes violentas. Pero lo cierto es que estas cifras ya son históricas. Este es el número de asesinatos más alto registrado en enero en los últimos 12 años. Revisemos las cifras. En 2010 se dieron 51 asesinatos. Bajó en 2012 con 18 asesinatos. Los crímenes subieron en 2016 con 25 asesinatos. 14 en el 2018. Se duplican los crímenes en el 2020 con 28 muertes. 29 en el 2021 y se triplicó la cifra en el 2022. Y esta situación no es exclusiva de esta ciudad, pues en el país el año pasado hubo 77 crímenes. Este año ya son 211 las muertes violentas en Ecuador. Si no categorizamos bien, terminamos nuevamente pensando que es un problema de policía y que aumentando policías o aumentando operativos en la calle se va a solucionar el problema. Según las autoridades, esta cantidad de crímenes tiene que ver con la lucha contra la droga. Pero si bien gran parte de los asesinados registra antecedentes por microtráfico, sobre todo, muchos de los fallecidos fueron asesinados por impedir, oponerse o simplemente por estar durante un robo. Aunque también es cierto que las incautaciones han crecido. De hecho, la cifra también es histórica. En un solo decomiso, la policía logró incautar 8 toneladas de droga. El año pasado, la policía incautó 210 toneladas de droga. Y en aquel momento se relacionó a la violencia expresada en las cárceles. También con estos decomisos. Pero la pregunta honesta es, ¿hay más decomisos porque hay más control o porque simplemente hay más droga? Se ha triplicado también la producción de droga en Colombia y se ha triplicado
la producción de droga en el Perú. Es decir, hay más oferta y también hay más consumo, hay más demanda en el Ecuador. Tomándole la palabra a las autoridades, ellos han dicho que mientras la lucha contra la droga no termine, las muertes tampoco. Lo triste es que el mundo no ha logrado acabar con la droga, mientras el país y sobre todo Guayaquil se hunden en sangre, y no solo por esta causa. Dayana Monroy, 24 horas. Y el desempleo y la delincuencia son los principales problemas del país, según las encuestas. La delincuencia es la gran preocupación para los guayaquileños, mientras que la crisis económica para los quiteños. ¿Qué preocupación no deja dormir a los ecuatorianos? La respuesta varía de acuerdo a dónde se pregunte, pero van entre la situación económica, delincuencia, desempleo, y ya no a muchos le preocupa la pandemia. Si se pregunta en Guayaquil, la respuesta es inmediata. La inseguridad. Estamos sin protección, sin la inseguridad total. ¿Qué le temo más? Hoy en día la delincuencia. En cambio, en Quito, la principal preocupación radica en el desempleo, aunque ciudadanos como Marlon Vélez de Esmeraldas no logran ver lo uno sin asociarlo inmediatamente como consecuencia de lo otro. Así que a él le preocupan ambas. Por la falta de empleo es que se emerge este índice delincuencial que está subiendo aquí en este momento en nuestro país. Tiene que crear fuentes de trabajo. A los más jóvenes lo que les preocupa es el desempleo. Desempleo. Y es un caso también mío porque por medio de la pandemia también he perdido lo que es mi trabajo. La estabilidad laboral justamente de los jóvenes. Mientras que Tomás Quintana de Cuenca cree que esto es cíclico, pero que hay una preocupación en este momento que prima. Me parece que es lo que más le preocupa a la gente ahora, o sea, las tres cosas están entre la gente este momento como tema de preocupación, pero en este momento me parece que ahora la inseguridad es algo que le preocupa más a la gente. Y así las respuestas giran en torno a inseguridad, sobre todo si se pregunta en la costa, y a desempleo si se pregunta en la sierra. Y tal como refleja en las encuestas, hoy ya no muchos responden el COVID como principal problema. La inseguridad, como en todo el país, ¿no? Eso es lo que nos preocupa bastante. La pandemia es algo que está ahí, tenemos que aprender a vivir. Aunque para algunos ningún problema es aislado, pues la pandemia ha ahondado el desempleo. Y el desempleo es un factor fundamental en el análisis de la delincuencia. Dayana Monroy, 24 horas. Vamos a nuestra primera pausa y al volver tenemos a varios equipos periodísticos desplegados en diferentes provincias del Ecuador. Vamos a hacer un recorrido por Quito, por Guayaquil, Babahoyo, Cuenca e Ibarra para monitorear la situación hospitalaria debido al aumento de casos de COVID-19 a nivel nacional. Vamos a seguir para contarles que mientras en Los Ríos aumentan los contagios por COVID-19, varias casas de salud ya han colapsado por la situación sanitaria. El contacto ahora es con Martín Soto. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. La situación epidemiológica en Los Ríos empeora con el pasar de los días. En Babahoyo, los hospitales se encuentran al 80% de su capacidad, mientras que en Quevedo, los dos hospitales para atención de COVID-19 se encuentran colapsados. Les presentamos un reportaje sobre este tema. Más de 300 pacientes diarios con sintomatología respiratoria recibe el Hospital Sagrado Corazón de Jesús del Ministerio de Salud Pública en Quevedo, provincia de Los Ríos. Esto hizo que colapse y de las 71 camas de este hospital ya no hay disponibles para atención. No hay camas para nada, para ninguna patología en los actuales momentos, porque camas de otras patologías hemos tenido que incrementar para atender pacientes con COVID. Situación similar ocurre en el hospital del IES Quevedo. Las áreas de triaje reciben gran demanda de pacientes. Por esa razón existe la propuesta de que otras unidades hospitalarias en los cantones vecinos puedan recibir pacientes en proceso de recuperación. Frente a esta situación, los familiares de pacientes ingresados reconocen la complejidad de la situación. Bien difícil. Lo único que nos queda es protegernos a todo el mundo, desde los pequeños, los grandes y los ancianos. Mientras tanto, en los hospitales IES Babahoyo y el Martín y Casa del Ministerio de Salud Pública se encuentran al 80% de su capacidad en las áreas para atención de COVID-19. Como dato adicional, les informamos que solamente en Babahoyo desde el 1 de enero a la fecha se han registrado más de 515 casos
confirmados en las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, adicional a los casos diagnosticados positivos en los laboratorios privados que se van con sintomatología leve. Es la información que tenemos desde Babahoyo, provincia de Los Ríos. Continúen ustedes con más detalles en estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y en Cuenca les contamos que la ciudad se enfrentó a la semana más crítica en lo que va de la pandemia. Los contagios se incrementaron notablemente a tal punto de que la ocupación en los hospitales ya está al tope. El contacto ahora es con Iván Rodríguez. Adelante, compañero. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, esta ha sido la semana más crítica en lo que va de la pandemia en la ciudad de Cuenca. Los casos se han incrementado rápidamente a tal punto de que las casas de salud están al tope. Les tenemos una nota al respecto. En lo que va de la pandemia, esta semana fue la más crítica en Cuenca según las autoridades de salud. La curva de contagios llegó a su nivel más alto. Esto provocó que la ocupación hospitalaria esté al tope. La ocupación ha crecido esta última semana. Recordarán ustedes que estábamos manejando 15 pacientes estables, ahora estamos casi con el doble. De igual manera en los pacientes UCI. En los hospitales Centinela, el José Carrasco del IES y el Vicente Corral Moscoso ya se pasó una fase 3. El sistema de salud se va a golpear un poco en el tema de patologías que no son COVID, porque vamos ocupando camas o salas, servicios que estaban destinados para otro tipo de enfermedades. Por ahora, y debido al alto número de contagios, no se ha pensado en relajar las medidas dispuestas por el COE cantonal con respecto al aforo y la restricción de ciertos lugares, como bares, discotecas, centros de tolerancia y más. Yo sé que hay decisiones complejas y difíciles que se están tomando por unas par de semanas. Sin embargo, es precisamente para luego de eso tener cierta tranquilidad. Si no lo hacemos, posiblemente el periodo en el cual tengamos que generar restricciones mucho más complejas puede ser mayor. Así que apretar un poquito estos días, estas semanas, fortalecer estas medidas de bioseguridad. De forma paralela, el municipio de Cuenca realiza pruebas gratuitas en zonas periféricas de la ciudad. En tanto, la vacunación en terceras dosis avanza. Se espera la semana próxima muestre un mejor panorama y los casos comiencen a disminuir. Y se espera que para la próxima semana este panorama mejore y los casos comiencen a disminuir. Esa es la información que les tenemos desde la ciudad de Cuenca. Retornamos con ustedes a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Y ahora les contamos que la provincia de Imbabura ha sufrido un rebrote de contagios en su población en las últimas semanas. El enlace ahora es con David Vizcaíno para que nos cuente más al respecto. David. Gracias. En estudios, efectivamente, los 6 cantones de la provincia de Imbabura actualmente se encuentran con semáforo en rojo debido a que en las últimas semanas ha existido un alto incremento por contagios de COVID-19, especialmente en las casas de salud de esta ciudad. Nosotros hemos realizado un reportaje que presentamos a continuación. Desde el inicio de este año 2022, Imbabura ha presentado altos índices de contagios por COVID-19, pese a tener un gran porcentaje de su población vacunada con segundas dosis. Pero con la dosis de refuerzo, solo existen 52,000 personas que están vacunadas y esto equivale al 12% de nuestra población. En Imbabura, con punto de corte a la fecha de hoy, se han detectado 20.118 casos positivos para COVID. UCI se están ocupadas 4 de las 6 camas disponibles. Entre jueves y viernes se realizaron cerca de 3.000 pruebas rápidas gratuitas a las personas que se acercaron de manera voluntaria al obelisco de la estación. Accedan a esta prueba rápida que ya da luces. Cuando hay algún indicio ya o sale un positivo aquí, mandamos a la verificación. Podrían tomar las medidas correspondientes para proteger a sus familias, a sus amigos y para poder evitar la propagación del virus. De esta manera, también expertos en la rama de la salud recomiendan el uso de doble mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos frecuentes. De esta manera, frenar el alto índice de contagios en esta ciudad. Ese ha sido el informe desde Ibarra. Regresamos con ustedes y más noticias en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Y ahora les contamos cuando son las 1:28 de la tarde que en Ecuador los niños entre 3 y 4 años recibirán a partir del próximo mes la vacuna de Sinovac contra el coronavirus, mientras que Estados Unidos ofrece pruebas de COVID-19 gratuitas a domicilio. Johanna Ramos ya se encuentra con nosotros y nos tiene más detalles. Johanna, cuéntanos más.
¿Qué tal? Desde el próximo mes, miles de niños en Ecuador podrán acceder a la vacuna contra el coronavirus. La vacunación para este grupo se da en medio de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el país. Ecuador amplía su grupo objetivo para la vacunación contra el coronavirus. En las próximas semanas, los niños entre 3 y 4 años podrán acceder a las dosis para enfrentar el virus. Según el Ministerio de Salud, la vacunación para este grupo está prevista que se inicie en febrero y los niños recibirán la dosis de Sinovac. A finales de 2021, Ecuador aprobó la vacunación con Sinovac para niños desde los 5 años y con Pfizer para los adolescentes de entre 12 y 17 años. Datos del vacunómetro reflejan que de 5 a 11 años el 76% de los niños tienen al menos una vacuna, mientras que el 58% tiene ambas dosis contra el coronavirus. Morona Santiago con el 57.26%, Galápagos con el 60% y Los Ríos con el 64% son las provincias con menos población de entre 5 a 11 años vacunada con una dosis. La vacunación para este grupo de edad se da en medio de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el país, pero son los niños los más afectados. Según el Ministerio de Salud, hasta el 16 de enero, 47 menores se mantienen internados en casas de salud. De ellos, 37 se encuentran en hospitalización y 10 en unidades de cuidados intensivos pediátricas. Aunque esta cifra es muy distante a la que manejan las casas de salud particulares. Seguimos a la 1:34 para contarles que usuarios hacen filas para reclamar por los elevados costos de sus planillas eléctricas. Desde CENEL señalan que no se ha aumentado la tarifa y que en la etapa invernal el consumo de los usuarios aumenta, pero esto no convence a los ciudadanos. Transcurre el primer mes del año y un escenario que ya se ha vivido antes se repite. Filas en los exteriores de CENEL en Guayaquil. Usuarios, una vez más, denuncian elevados cobros en sus planillas. Están demasiado altas las planillas. Antes se pagaba 30 y ahora me han salido 130. Él es Santiago. Señala que el costo de su planilla es de $30 en promedio, pero la última factura lo dejó sorprendido, pues hubo un importante incremento. Con medidor inteligente me ha facturado más, 200 kilovatios de aumento. $40, $38, ahora me sale con $70, pues casi el doble. Desde CENEL responden, señalan que son conscientes que están recibiendo quejas, pero que no se ha subido la tarifa, dicen, y aseguran que en la etapa invernal los usuarios consumen más energía, de ahí el aumento en la factura. El hecho del uso de un ventilador, el hecho del uso de un aire acondicionado, esto genera prácticamente que el consumo se eleve, no hay el tema de alza de la tarifa. Sin embargo, los usuarios que llegan a CENEL a hacer sus reclamos señalan que esto no justifica los elevados valores en sus planillas, que pueden ser del doble o más. Este es el caso de Regina, por ejemplo. Su planilla registra un importante incremento, pero ella ni siquiera estaba en el país. Son de 15, 16 dólares todos los meses. Yo vivo sola y en el mes de octubre tengo una facturación como de 500 dólares. En cuanto a recaudación por cobro de planillas, hay cifras que sorprenden. En 2020, abril, mayo y junio, fueron meses en los que los ciudadanos se aislaron en sus casas por la pandemia, lo que implicaría un mayor consumo de energía eléctrica. Sin embargo, en 2021, con las personas de vuelta en la calle, se recaudó más. En abril de 2020 se facturó más de 96 millones de dólares, pero en abril de 2021 esa cifra ascendió a más de 110 millones. En mayo de 2020 se recaudó más de 95 millones de dólares, pero en 2021 subió a más de 104 millones. Y en junio pasó de 90 millones en 2020 a 93 millones en 2021. Y así ocurrió en adelante cada mes. La ciudadanía estuvo confinada, eso prácticamente obligó a que se incremente el consumo residencial. Entonces, por esa razón se justifica que haya habido un incremento en los consumos. CENEL sostiene que realizan la ectofacturación a sus usuarios, es decir, que se cobra con base en un consumo real, aunque hay un 20% de los usuarios en Guayaquil que no cuentan con ese sistema. Dependemos en este caso de personal contratista que está sujeto a este tipo de errores. Mandamos cuadrillas a que verifiquen en los domicilios la lectura del medidor. Pero Marcela señala que meses atrás ya pasó por esto. Inspeccionaron su medidor, lo cambiaron y hoy otra vez hace fila por un reclamo, pues nuevamente su planilla marca un valor que considera excesivo. Han ido a cambiarme el medidor, han cambiado la base y igualmente sigue el consumo. Por todo esto, los usuarios piden que se revisen los cobros que llegan a sus planillas, pues se sienten perjudicados. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.
Ahora les contamos que 2 jueces otorgaron medidas cautelares a favor de rutas y frecuencias suspendidas por sospechas de irregularidades. Fallo duramente criticado desde la Agencia Nacional de Tránsito. El fallo de los jueces permite el retorno a las carreteras de más de 200 buses de 64 operadoras, cuyas frecuencias habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Tránsito al detectar posibles irregularidades en la entrega de los permisos. Jueces que han dado primero, han priorizado los ingresos económicos de las operadoras que la seguridad y la vida de miles de pasajeros. Se trata de 302 rutas y 1.632 frecuencias que, según la ANT, fueron adjudicadas al inicio de la pandemia sin cumplir los requisitos legales. Tenemos la certeza que no podían haberse dado resoluciones en medio de pandemia, cuando estábamos confinados. Para Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad, este fallo abre 2 posibilidades. La primera, que la Agencia Nacional de Tránsito no cumplió con el debido proceso. Es decir, que independientemente de que todos tengamos claro de que efectivamente ahí existieron regularidades, se debe cumplir con el debido proceso en el momento de sancionar o marcar un proceso para suspender o revocar un título habilitante. Y segundo, obviamente, nos deja mucho que pensar sobre la administración de justicia. Lo que para Buendía sí está absolutamente claro es lo siguiente. Yo lo digo con todas sus letras. La transportación pública en el Ecuador en el otorgamiento de títulos habilitantes es una mafia. Respecto a las medidas cautelares concedidas por los jueces de Santa Elena y Santo Domingo, la ANT pedirá que sean revocadas y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura. Ganamos una acción de protección en Guaranda, una medida cautelar, perdón, que nos solicitaba exactamente lo mismo. Pero en este caso la jueza sí nos llamó a audiencia y sí nos escuchó y declaró que no se vulneran derechos constitucionales y por esa razón nos ha dado la razón. Lo mismo ya nos pasó hace una semana en la Troncal. En los próximos días se desarrollarán las audiencias que definirán si la justicia da la razón a la ANT o a las operadoras suspendidas. Alberto Luna, 24 horas. Y en las universidades e institutos de educación superior que funcionan en los cantones que se encuentran en semáforo rojo, puede haber clases presenciales, pero con un 30% de aforo. Sin embargo, universidades como la Estatal de Guayaquil se mantendrán en clases netamente virtuales hasta mayo. Las clases presenciales en el nivel primario y secundario están suspendidas a la fecha en 193 cantones que se encuentran en semáforo rojo. En Guayaquil lo estarán por un mes según la última decisión del COE cantonal. ¿Pero qué pasa con la presencialidad en las universidades? El titular de la CENESID lo explica. Los semáforos verdes pueden entrar a la presencialidad con el 75% del aforo, los semáforos amarillos 50% de aforo y el semáforo rojo 30% de aforo. Pero esa disposición tiene 2 realidades. En el sector privado, universidades como la Ecotec cumplen con la orden de mantener el 30% de aforo en las aulas, alternando la virtualidad con las clases presenciales. Nosotros tenemos ya una plataforma digital que nos permite trabajar de forma simultánea clases virtuales y clases presenciales. Mientras que, por otro lado, la Universidad Estatal de Guayaquil, aún pudiendo tener clases presenciales en un 30%, ha decidido mantenerse con clases netamente virtuales. Así han estado por 2 años ya, dice su rector. Por Zoom y por la plataforma de la Universidad de Guayaquil, se lo ha hecho casi ya por 2 años. El regreso a la presencialidad total en las universidades, que depende del número de contagios hoy disparado, se reconoce importante. Sino por dar una salida a ese anhelo de todos, del ser humano, que es un ser social por naturaleza, de tener contacto con otros seres humanos. Trabajar en equipo, el aprender el liderazgo. Pero amén de si el panorama mejora en el primer trimestre de este año, las clases presenciales seguirán suspendidas en la estatal hasta mayo, porque además de las precauciones por la pandemia, hoy se realizan adecuaciones a la infraestructura de esta universidad que acoge a 60.000 estudiantes. Aulas, laboratorios, la pintura. A la fecha, el 41% de los institutos y universidades del país tiene aprobado por el COE nacional su plan de retorno. Sin embargo, dadas las actuales condiciones epidemiológicas, estos han tenido que ajustarse mientras rige el esquema de semaforización. ¿Cuántos en el marco de su autonomía han decidido mantener la presencialidad y cuántos la virtualidad o en su defecto combinarlas? Es una información con la que no cuenta la CENESID. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y por disposición del COE nacional, al menos la mitad de los empleados públicos hacen teletrabajo en la actualidad. Algunas empresas privadas también se han acogido a esta modalidad,
precisamente para evitar contagios. Antes de la pandemia, las dependencias de esta empresa dedicada al control de plagas iban a trabajar 50 personas todos los días. Pero con la reducción del aforo como medida de bioseguridad, la modalidad cambió. El teletrabajo se convirtió en la mejor opción. De ahí que a inicios de este año, con el repunte de contagios, nuevamente lo implementaron. Actualmente solo el 30% de empleados trabaja en modalidad presencial. El 70% restante lo hace desde su casa. Por un tema de prevención en cuanto a la pandemia y este rebrote de números de infectados COVID a nivel nacional, hemos decidido retomar una vez más la relación de teletrabajo con nuestros colaboradores. Tras el nuevo brote, el Ministerio de Trabajo ajustó la jornada laboral al semáforo que rige para los 221 cantones del país. Si el cantón tiene alto nivel de contagio, que el semáforo se lo establece como rojo, el aforo será del 30%. Si es que está en amarillo, el aforo para la presencialidad del trabajador será el 50% y si es verde, el 75%. En el caso de Guayaquil, el color es rojo, es decir, que rige para la empresa que Miguel gerencia, aunque no es obligatorio. Dependiendo del giro de negocio y el tipo de negocio al que uno se dedique, el teletrabajo presenta una oportunidad para el desarrollo y crecimiento de cada empresa. Para el sector público sí es obligatorio, recuerda el ministro Donoso. Para el sector público es obligatorio, por supuesto, aquello del aforo con respecto a la presencialidad. Esto lo hacemos en virtud de que debemos cuidar la salud de la gente. Carolina Merino, subdirectora de Desarrollo Organizacional del Servicio de Rentas Internas, cree que fue una disposición oportuna, pues en la institución durante los primeros días de enero hubo 400 contagios y un total de 3.000 funcionarios. Si no se tomaban las medidas de prevención, es decir, de utilización del teletrabajo, de esta herramienta, creo que hubieran sido un mayor número de casos que hubiéramos tenido. Que podría incluir a usuarios, quienes a esta forma de atención a cota ya se acostumbraron. Creo que también el contribuyente ha logrado también entender y es un poco más paciente también para el tema. Actualmente en teletrabajo están alrededor de unos 250.000 funcionarios. La disposición será revisada la próxima semana por el COE Nacional. Luisa María Heredia, 24 horas.